80%, digamos, la pregunta sería, ¿quién va a asumir ese 80% restante? Y es así que existe un contrato de reasegurador. Otra aseguradora se va a hacer cargo también de otro 50% y, digamos, así va a haber, digamos, división de los riesgos o siniestros que habrán entre otros aseguradores. Y de ahí es que para una vez estos siniestros se compartan de un simple asegurador, es así que va a pasar también a un contrato de recesión, el cual va a distribuir tanto los siniestros como también entre todos esos, tal como ahí lo indica en la diapositiva. Luego de ahí pasamos a lo ya sobre las compañías, explicando asumir y ahí estaba la pirámide que llegarían a ser los ricos, los no pobres, los no pobres, la pobreza moderada y los indigentes que comúnmente no pueden acceder a esto. Y ahí, como verán, como explicó, los que pueden asegurarse y ya también dependiendo, esto pues relacionándolo justamente con la clasificación de aseguradoras que hay, desde la AAA hasta la B, son ese tipo, como diría, yo creo que convalidado esta pirámide. Si no es así, doctor, me puede corregir. Luego nos explicaba qué es el riesgo. Y como bien sabemos, el riesgo tiene que, pues, como ya desde el principio de las aseguradoras del seguro nos iba diciendo, que constantemente y permanentemente nosotros vamos a estar en riesgo y vamos a tener, puede haber, como ahí dicen los mismos, podemos sufrir un accidente o bien que nuestro perro muerda a una persona, y estos riesgos a veces nosotros no queremos asumirlos, simplemente queremos que alguien se haga administración de este siniestro. Llegarían a ser que tenemos, que puede ser posible, que es desfavorable, fortuito e incierto. Más que todo, el elemento más importante que llegaría para determinar el riesgo llegaría a ser el ser incierto, ya que al ser incierto es que nosotros no estamos probando de que va a pasar algo. Por ejemplo, yo no sé qué me va a pasar al salir de la calle, tal vez me pisa un auto o digamos me atropella, y ¿quién va a cubrir ese riesgo? Yo no sé, por eso es incierto. Otra cosa sería decir que si fuera cierto, ya sería como que digamos, ya sé que me van a pisar, entonces la aseguradora no tiene por qué asegurar, por qué cubrir el siniestro. Y llegarían ahí a ver las conductas que tenemos de los riesgos, que deberían hacer que, bueno, ante los riesgos, ¿qué conductas presentamos? El ahorro, el seguro, el autoseguro, la prevención o protección. Y eso llegaría a ser mi presentación, doctor. Ya, gracias, Lorenzo. Más que eso, ¿no? En la clase anterior. ¿Quién más participa? Nadie. Doctor, yo le puedo hablar un poco del ahorro, del ejemplo que dio, o usted lo puede dar. Bueno, eso ya lo vimos el otro día, ¿no? Ya, adelante, de Lorenzo, si quieres. Ya, bueno, del ahorro, bueno, las conductas ahí más explicadas. O sea, decimos, ¿qué conductas aplicar frente a ese riesgo que tenemos? ¿Qué podemos hacer, no? Y podíamos hacer 4 cosas, decíamos, ¿no? A ver, ¿cuáles son esas? Como ya presentaba, eran el ahorro, el seguro, el autoseguro y la prevención o protección. Y la primera que explico era el ahorro. Que, digamos, por ejemplo, mi esposa me dijera, ¿sabes qué? Hemos ido a la aseguradora y nos dice, van a tener que pagar 1,000 anualmente para que cubra la casa. Pero entonces, digamos, mi esposa me dice, entonces, no, que están locos y todo, ¿sabes qué? Iremos ahorrando cada año $1,000, y póngase que ha pasado 12 años y hemos ahorrado $12,000. Y entonces, al pasar los $12,000, hasta ese entonces no ha pasado ningún siniestro. Pero justamente mañana sucede un siniestro. Ahorrados, puede que incluso se hayan quemado con la casa o que lo teníamos en alguna caja de ahorro guardado, pero no va a cubrir toda la casa. Sabemos que las casas alrededor están de más allá de $12,000. Pueden ser hasta $500,000. Imagínense que ha sido evaluada todavía esa casa por $500,000.
cosa que es, ahí te demuestra que el ahorro, esa conducta que presentamos ante ese riesgo, no es suficiente. Y también ahí llegaría a entrar también la otra conducta que sería la prevención y la protección, que igual siempre tenemos ese sentido de, bueno, de prevenir, tratar de, como dice ese. Le hemos perdido a Lorenzo, ¿no? Sí, doctor, se perdió. Ya, ¿alguien más puede participar? Cerramos aquí su participación. ¿Nadie más? Ya, vamos entonces a continuar con este tema. Bueno, habíamos visto esta parte, la institución aseguradora, habíamos visto el enfoque del seguro, decíamos que lo íbamos a ver un poco desde el punto de vista del derecho comercial, de la empresa, de cuáles son los beneficios que puede ocasionar el seguro a una empresa. Decíamos ahí, sí, lo que ya acaba de decir, que normalmente todas las personas tenemos riesgos en nuestra vida ordinaria, sea de la naturaleza que sea, y a veces ese riesgo lo podemos asumir nosotros mismos, pues, por ejemplo, si es un riesgo de un valor que podemos asumir, pues lo podemos retener nosotros, ¿no? Pero hay otros riesgos que son muy importantes que, pues decíamos, la casa a lo mejor, ¿no? Que tiene un valor considerable, o la fábrica si tienes una fábrica, o tu auto que está muy expuesto a cualquier riesgo. Pues entonces, esos riesgos probablemente nosotros no los queramos retener y lo que hacemos es buscar que alguien administre ese riesgo por nosotros, decíamos, ¿no? Ese alguien va a ser, como decíamos, que la propia ley así nos lo exige, una compañía de seguros que esté autorizada por la APS, ¿no? Y decíamos, ¿qué usos tiene el seguro? Y decíamos que el seguro lo veíamos también como un factor de negocios, ¿no? Es necesario entonces ofrecer una descripción de lo que realiza el seguro. El seguro tiene una amplitud muy grande para desarrollar los negocios. Como explicábamos el otro día, introduce seguridad en la empresa de negocios, ¿verdad? Que decíamos que un servicio común a todas las formas de seguros, ya sean estos seguros de vida, seguros generales, seguros de fianza, marítimos, de responsabilidad civil, de cualquiera de esos, pues un servicio común a todos esos tipos de servicios es que se garantiza la protección de los bienes que estamos asegurando. Y entonces el hombre de negocios, decía yo también el otro día, se compromete a pagar una prima que es relativamente pequeña para lo que nos podría suceder y además que puede ser en intervalos de tiempo determinados, y la compañía se compromete a hacer frente al siniestro en caso de que ocurra. Lo podíamos ver también el seguro como que aumenta la eficacia y el progreso de la empresa, ¿no? Decíamos que el resultado natural de la eliminación del riesgo y la incertidumbre resulta en un aumento de la eficacia del negocio. En persona de negocios expuesto a grandes riesgos, pues tienden a aminorar esos riesgos, ¿no? Eso lo vamos a conseguir mediante el seguro también. Un segundito, por favor. Después decíamos que el seguro
tiende a establecer equitativamente los costos, ¿verdad? Que decíamos eso. Claro, es que tú vas a pagar una prima en función del riesgo que tú estás transfiriendo a la compañía de seguros. O sea, es equitativo. Tú transfieres mucho un riesgo mediano, vas a pagar una prima mediana. Se te va a calcular entonces tu prima de acuerdo con el riesgo que estás transfiriendo. Y el seguro sirve de base al crédito, decíamos, ¿no? Claro, poníamos algún ejemplo, que en caso de que tú tengas una empresa y quieras necesites un crédito, como necesitan la gran mayoría de las empresas, pues va a ser mucho más fácil que cuando te pidan una garantía, pues si esa garantía está asegurada, probablemente el banco te va a dar el crédito sin ningún problema. Si no lo tienes asegurado, probablemente no, porque si tienes, por ejemplo, tu fábrica como garantía o tu casa como garantía, pero si desaparece porque se ha incendiado, porque se ha inundado, por lo que sea, el banco se quedaría sin garantía. Y para el crédito, ¿no? Si tienes un seguro, pues el crédito te será mucho más fácil acceder a él. Y lo otro, decíamos que además del que contrata un seguro, pues se benefician otros muchos más, ¿no? Si el que contrata el seguro es un padre de familia, por ejemplo, pues probablemente se va a beneficiar toda la familia. Si el que contrata, por ejemplo, es un empresario, pero que contrata un seguro de vida para todos sus empleados, pues también, o sea, se benefician no solamente aquel aquel que contrata el seguro, mejor dicho, sino aquellos también que están relacionados con esa persona que contrata el seguro. Veíamos esa composición de la población que ya las puso antes también Lorenzo. Veíamos el riesgo, dábamos una definición de riesgo, decíamos lo que el Código de Comercio cómo define al riesgo, dábamos una definición nuestra primero y luego veíamos lo que decía el 983 del Código de Comercio y después ahí veíamos varios ejemplos de riesgos que podían ocurrir normalmente a una persona pues, en circunstancias normales. Y ahí decíamos, no podemos igualar un riesgo al peligro. O sea, lo vemos muchas veces como sinónimo o como igual, ¿no? Y no es así, ¿no? Explicábamos qué era el riesgo y decíamos que el peligro es algo más eminente de que suceda algún mal, decíamos. Y ahí poníamos algunos ejemplos para diferenciar el riesgo del peligro. Y luego veíamos los elementos de la definición del riesgo y decíamos que eran estos 4 elementos, que el riesgo sea posible, que sea incierto, que sea con carácter fortuito y que sea económicamente desfavorable. Ya explicamos cada uno de ellos. Y luego ya entrábamos a las conductas frente al riesgo. Tomar 4 conductas frente a un riesgo. Tú tienes un riesgo y dices, ¿qué puedo hacer con este riesgo? Pues, bueno, lo que voy a hacer es el ahorro, ese que le explicábamos el otro día, ¿no? Ahorro. Pero ese ahorro, por más que haya sido metódico y hayas intentado ahorrar permanentemente, probablemente cuando ocurra el siniestro sea insuficiente. El ejemplo que ponía Lorenzo hace un momento. O lo otro es la prevención. Dice, no, yo no voy a contratar un seguro. Voy a tener tanto cuidado para que no ocurra el siniestro, ¿no? Probablemente esa prevención, por mucho cuidado que tengas, pues al final no seas capaz de controlar un verdadero riesgo que te va a ocurrir exactamente igual, ¿no? O a lo mejor no te ocurre con tanta frecuencia, pero al final va a acabar ocurriendo. Y decíamos, también otra conducta que podemos tener frente al riesgo sería el autoseguro. Y decíamos, bueno, lo del autoseguro
probablemente se pueda y sea más razonable que el ahorro o que la prevención, pero el autoseguro entonces necesitaba una serie de cumplir una serie de características. Y esas características es que tenías que tener una gran cantidad de riesgos suficientes de un mismo objeto, porque si tenías objetos dispersos tampoco nos iba a servir ese autoseguro, riesgos homogéneos, inexistencia de cúmulos, como explicábamos el otro día también, la disponibilidad de estadísticas y también tener capacidad financiera para hacer frente a ese riesgo. Si eso lo conseguimos, pues probablemente sea una forma, el autoseguro, de hacer frente a ese riesgo. Pero eso, como les digo, se requiere sobre todo tener objetos suficientes, suficientes objetos expuestos al riesgo, una gran cantidad, porque si no, no podríamos nosotros hacer este autoseguro con la garantía de que si ocurren los siniestros que puedan ocurrir, se puede hacer. Y por último, decíamos, o sea, estamos hablando del ahorro, de la prevención, del autoseguro, y por último decimos que la otra actitud que podemos tomar frente al riesgo sería la contratación de un seguro. ¿Y en qué consiste el seguro? Ya lo hemos visto, ¿verdad? Un poco esto que vamos a ver ahora, ya lo vimos las primeras clases. El seguro consiste en un sistema por el que, con el dinero de todos, ¿se acuerdan aquella explicación que dábamos en la primera lámina? Con el dinero de todos los que forman ese colectivo de asegurados, se paga a unos pocos que han sufrido una pérdida, que han sufrido el siniestro. Porque decíamos, de todos ese número de asegurados que tenemos en nuestra compañía, solo alguno de esos ha sufrido un siniestro. ¿Pero con qué se va a pagar ese siniestro? Con el dinero de toda la colectividad, de todos los asegurados que se ha ido a las reservas, esas que nosotros habíamos visto el otro día, en las otras clases. Y en el seguro, la entidad aseguradora, a través de los compromisos que adquiere, y dónde los adquiere en el contrato de seguro, ¿verdad? En la póliza. Vamos a ver que el contrato de seguros es algo más que la póliza, ¿no? Pero la compañía de seguros adquiere unos compromisos en el contrato de seguros y lo que debe hacer debe pagar esos costos y lo hace a cambio de la prima que cobra. O sea, en el contrato de seguros, la compañía de seguros se compromete entonces a que si ocurre el siniestro y está cubierto por esa póliza, pues entonces la compañía de seguros se obliga a pagar. A cambio de eso, ¿qué tiene? Tiene la prima que ya vimos, que es la que va a pagar el tomador del seguro o el asegurado. Y de todas las conductas que hemos visto antes frente al riesgo, solo el seguro entonces tiene la consecuencia de que la aseguradora pueda valorar económicamente las consecuencias del hecho gravoso antes de que éste ocurra. O sea, cuando una compañía de seguros entonces se le pide que le haga que le coticen un riesgo, entonces la compañía de seguros va a hacer el análisis de ese riesgo y ese análisis, por las estadísticas que ya maneja la compañía de seguros, pues puede, como les digo aquí, puede valorar económicamente las consecuencias de ese hecho gravoso antes de que ocurra. O sea, Y el asegurador, entonces, ya esto nos lo dice nuestro Código de Comercio, y nuestro Código de Comercio nos lo dice del 979 y en el 985 también, dice, el asegurador responde de todos los acontecimientos comprendidos dentro del riesgo asegurado, a cambio de la prima que decíamos antes, a menos que el contrato excluya, y por eso decíamos, ¿se acuerdan? Cuando tengamos un contrato, saber qué cubre, ¿no? Porque no es que tú tienes una póliza de seguros y ya te cubre todos tus bienes o las personas. No. ¿Qué cubre primero? Y después de eso tendremos que ir a ver las exclusiones. Dice, ¿me cubre todo esto el
esta póliza que yo he contratado con la compañía de seguros. Ahora voy a ver qué me excluye. Y ahí voy a saber si tengo suficiente cobertura o la tengo que modificar. Acontecimientos comprendidos dentro del riesgo asegurado. ¿Y esto a qué? A cambio de una prima, a menos que el contrato, decimos, excluya determinados hechos, siempre que en estas exclusiones y estas exclusiones no desvirtúen el objeto del contrato. ¿Se acuerdan que decíamos en la clase anterior? Poníamos un ejemplo muy burdo, ¿no? Dice, a ver, dice, yo estoy contratando un seguro para mi fábrica y el contrato dice, el objeto del contrato te va a decir cobertura. Se cubren todos los siniestros que se produzcan durante los 365 días del año, excepto, y ahí hay una exclusión, ¿no? Excepto de lunes a viernes, les decía yo el otro día por exagerar, ¿no? Claro, si se dan cuenta, efectivamente, esas exclusiones lo que está haciendo es desvirtuar el objeto del contrato, ¿no? Eso no sería aceptable. 185 del Código de Comercio. Bueno, ¿cuáles son las funciones del seguro? Aquí los vamos a dar muy rápidamente, porque tampoco nos interesa en un curso tan corto entrar a con demasiada profundidad, ¿no? Pero tenemos aquí 3 funciones del seguro. Uno es la función básica, otro es la función financiera y otro es la función indemnizatoria. La función básica, ya vimos algo en las primeras clases, la función financiera también vimos. Después también la función indemnizatoria, pero empezaremos por la función básica. ¿Cuál es la función básica del seguro? Pues el seguro surge como una solución a la necesidad de protegerse ante la ocurrencia de los hechos imprevistos. Para eso contratamos nosotros el seguro, ¿no? Cuyas consecuencias, estos hechos imprevistos, las consecuencias desbordan la capacidad individual para repararlas. Así que el seguro surge por eso, ¿no? Para dar una solución a esas ocurrir y que nosotros no podríamos hacer frente a ellos, ¿no? El ejemplo que ponía Lorenzo de que se le incendió su casa, pues probablemente sean todos los ahorros de su vida y no va a poder hacer frente a reponer una casa él mismo pues inmediatamente, ¿no? Porque eso le costó años comprar la casa y ahora la ha perdido y no lo podría reponer. El seguro surge entonces para dar solución a un ejemplo como ese, ¿no? Por tanto, cumple una función básica el seguro, como es la de la solidaridad. ¿Se acuerdan? Un sistema privado es un sistema solidario, decíamos. ¿Por qué? Porque todos contribuyen con sus primas, ¿se acuerdan? Lo que poníamos en la bolsa aquella donde entraban las primas. Todos contribuyen a solventar las consecuencias negativas sufridas por unos pocos cuando sufren un evento negativo, que es el siniestro. Así que ahí está la función básica entonces, ¿no? La función básica como es la de la solidaridad entre todos los que forman parte de esa gran masa de asegurados que decíamos que conformaban. ¿Cuál es la otra función? La otra función es la función indemnizatoria. Mediante el seguro, entonces, ¿qué se hace? Mediante el seguro se perciben las indemnizaciones necesarias para reparar los daños que ha causado la ocurrencia de un riesgo. El seguro te la repone o te paga el valor de la casa dependiendo cómo hayas contratado. Se chocó tu auto y te lo arreglan o le da el siniestro total. Mediante el seguro, entonces, se perciben las indemnizaciones necesarias
para reparar los daños que se han sufrido. Pero miren que indemnización es igual a reparación del daño, no más, ¿no? A veces ese daño puede ser la pérdida de una vida. La pérdida de una vida no tiene precio, ¿verdad? Entonces, pero sí que se puede monetizar. Entonces dice, ¿cuánto quiere usted cobrar en caso de pérdida de la vida? Dice, $100.000. Te van a calcular la prima en función de los $100.000. No, yo quiero solo $10.000. Te van a calcular la prima en función de los $10.000. Así que la vida efectivamente no tiene un valor asociado a la vida, pero sí valor, como acabamos de decir, ¿no? Miren que esta función indemnizatoria, que la vamos a ver más adelante, en el seguro, el asegurado, una vez que se produce el siniestro, se va a indemnizar el daño que ha sufrido, pero no más, no más. O sea, y miren, esta función indemnizatoria, si queremos que funcione adecuadamente el sistema, tenemos que tenerla muy en cuenta ¿no? Porque imagínense ustedes que se incendia la casa y el costo del reparar la casa son $10.000, pero yo había contratado por 50.000, entonces yo quiero que me pague los 50.000. Eso no va a ser posible, ¿no? Se le va a indemnizar para la reparación. Si se hizo lo que acabo de decirles, pues probablemente el sistema no funcionaría, ¿no? Porque probablemente Lorenzo, que dice que tenía su casa, que se la había incendiado, no sé, si le van a indemnizar más de lo que cuesta la casa o más del daño que ha sufrido la casa, entonces probablemente a él le interese incendiarla, ¿no? Y entonces buscaría un mecanismo para que no se pudiera detectar que ha sido provocado y entonces se iba a beneficiar. Ha levantado precisamente la mano Lorenzo, creo que no le ha gustado que se le queme su casa. Adelante, Lorenzo. Entonces, respecto a eso de que la indemnización, y ya que no tiene sentido de que, digamos, yo la queme ya que me van a dar el doble, ¿no va relacionado con el artículo 986 sobre riesgos no asegurables del Código de Comercio? Dice artículo 986, riesgos no asegurables. El dolo del asegurado y sus actos puramente potestativos no son riesgos asegurables. Toda convención en contrario es nula. Tampoco es válida la estipulación que tenga por objeto indemnizar sanciones de carácter penal. Ya, bueno, más o menos. Sí, más o menos tiene ese sentido, ¿no? Pero aquí tenemos que tenerlo en cuenta para todo, ¿no? Para todo. El asegurado no puede quedar en mejor situación después de que ocurra el siniestro que lo que estaba antes. Probablemente se buscaría alguna forma de provocar ese siniestro, ¿no? Porque, mira, la casa que tú tenías, ¿no? Tenías tu casa y se incendia tu casa y, bueno, se está incendiando tu casa y te dicen los vecinos, ¡ay, que se está quemando tu casa! No te preocupes, yo la tengo asegurada. Bueno, eso no lo puedes hacer, ¿no? Porque como veremos después, pero dice, la tengo asegurada. Tu casa, aunque esté asegurada, mira, probablemente tu casa te la van, si han quedado y te la van a reponer, pues te la van a reponer en 1 año o 2 años, por lo menos, ¿no? Entonces tú vas a tener que ir a vivir a casa de tu suegra, con tu esposa, con tus guaguas, a casa de tu suegra, y vas a estar 1 año o 2 años aguantando a tu suegra, bueno, ya ponernos a tu suegro mejor, ¿no? Porque si no me van a decir, aguantando la casa de quien sea para que a tu casa te la hayan repuesto y si valía 100, ahora va a seguir valiendo 100.
¿Te ha compensado el vivir fuera de tu casa, el pasar todas esas penumbras? ¿Verdad que no? No te interesa, ¿verdad? No te interesa. Precisamente eso, no te debe interesar a ti que ocurra el siniestro, ningún siniestro. Y por eso tú no puedes quedar en mejor situación después de que te indemnicen el siniestro que antes de que ocurriera el siniestro. Porque si no, como digo, si imagínate, $100,000 cuesta tu casa, pero luego la compañía de seguros te repone, aunque solo sean un 10%, te reponen 110,000, pucha, ya, aunque tú tengas que aguantar la casa de otros y no sé, todas esas cosas, sabes que en un año va a valer tu casa un 10% más, 110,000. Te va a interesar que se incendie, ¿verdad? El sistema entonces no funcionaría de forma adecuada. Edwin Tapia. Levantado la mano. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes, doctor. Una consulta. En el caso de los Humacataris que han sido incendiados, la mayoría estaba en desuso. En desuso ya estaban siendo desguazados porque sus piezas tienen que ser fabricadas por la misma fábrica y entonces pasado un tiempo ya no funciona. Y fueron quemados y la empresa les restituyó todos los Humacataris a pesar de que estos ya no estaban en funcionamiento. ¿Eso cómo funciona? Porque si yo fuera el dueño de la empresa y me entero de que esos Pumas ya no estaban funcionando, entonces yo no pagaría. No te llego a comprender bien, ¿no? Primero, ¿no tienes cámara? Es para ver si eres Jesús Vera. Perdón. ¿Tienes cámara? Ya la encendí, doctor. Ya, un momentito. Eso que tú me dices, no. Bueno, si la has encendido, sigo sin verte, pero eso que tú dices no sería exactamente así. O sea, tú dices que esos 60, no sé cuántos Humacataris ya estaban inservibles. ¿Eso dices? ¿No funcionaban? Sí. ¿O cómo? Sus piezas iban a utilizar en otros Pumas. La prueba está de que estos Pumas que han sido restablecidos no se los puede utilizar porque las líneas ya están llenas. Esa es la prueba. O sea, estos buses ya habían sido sacados de las calles, estaban siendo desguazados. Yo pasé varias veces por ahí, están siendo ya partes sacadas y ya no estaban en funcionamiento y se compró otros Pumas para ocupar su lugar. Y ahora, como ya están las líneas completas, los Pumas que han sido restablecidos no pueden ser utilizados por eso. Y fueron quemados a sabiendas de que ya estaban en desuso. Por eso, si yo fuera el dueño de la empresa, no restablecería esos Pumas porque ya estaban en desuso. Bueno, yo no conozco ese caso, que se pagaron Pumas, pero no conozco ese detalle que tú dices. No creo que sea así, porque la compañía de seguros deberá haber, primero, cuando ha firmado la póliza, hace una revisión del estado en que se encuentran los Pumas para saber cuántos van a indemnizar por ellos. Entonces, si estaban en desuso, primero, si estaban en desuso, ya a la alcaldía no le interesaba tener un seguro, porque iba a pagar una prima por algo que no iba a tener un siniestro común, ¿no? Solo eso tendría algún sentido si, como tú pareces, el seguro. ¿Eso me dices? Doctor, sí. Pero no creo que sea así. La compañía de seguros no hubiera pagado ese siniestro. Ya hemos dicho antes que si es provocado, no hay indemnización posible. Entonces, habrá hecho las averiguaciones
la compañía de seguros como para demostrar que no era provocado. Porque si ha sido provocado, ese no es indemnizable. No se hubiera pagado ni un peso. Y han pagado millones. Entonces, la verdad es que no sé, Edwin, si eso estaba así. Ya te digo, si se ha provocado el siniestro, y por eso las compañías de seguros tienen técnicos que podemos poner otro ejemplo, ¿no? Por ejemplo, pero además es que, bueno, me extraña un poco lo que tú me dices, ¿no? Pero igual, la compañía de seguros no creo que haya pagado todos esos millones de dólares por unos buses que estaban inservibles y que no tenían ese valor, porque la compañía, esos buses les ha asegurado con un valor concreto. Cuando viene a asegurarte tu casa, viene, hace una visita in situ y te dice, tu casa vale, te la valora en 100.000. Puede valer más o menos, en caso de siniestro te van a pagar como máximo 100.000, que ese es el valor asegurado. Lo mismo pasaría con los Pumacataris. Vienen y dicen, no, pero es que estos no valen 100.000, estos ya ni funcionan. Primero, sería absurdo que la alcaldía tuviera seguros de algo que no funcionaba, porque estaba pagando una prima innecesaria. Y después, no sé, porque eso había incendiado a alguien que tenía entonces algún interés en que le pagara el siniestro a la compañía. Y eso, el único sería la alcaldía, ¿no? No sé. No me cuadra eso que me dices, ¿eh? Pero sí, doctor, sí, adelante. Hay una entrevista en el canal donde le dicen ya le dice el dueño del canal 21 sobre la compra de los Pumacataris en su formato de piezas originales. Solo la fábrica los puede distribuir esas piezas, y si la fábrica no los produce, automáticamente estos buses quedan en desuso. Y el señor Luis de Villa le dice, bueno, estos Pumas tienen un seguro, y más allá de que la fábrica produzca o no produzca los repuestos, el seguro va a proveer. Pero está en una entrevista, ¿no? la respuesta del señor Luis Villa, porque una vez de que estos buses no pueden conseguir las piezas, lo que tienen que hacer es canibalismo. A otro bus le sacan la pieza y se colocan al bus. Eso es lo que realizan con estos buses, porque sus piezas solo las pueden fabricar, no la puede fabricar la fábrica. Que tiene fábricas para producir sus repuestos por todas las partes del mundo, por Brasil, por Malasia, Indonesia, pero estos buses no, solo la fábrica los puede producir repuestos. Ahí tiene un elemento de por qué estaban en desguace estos buses, doctor. No sé, esos pormenores yo no los conozco, pero yo te digo lo que deberían hacerse con el seguro, no con lo que han hecho. ¿Qué habrán hecho entonces estos? ¿No? Pero me extraña mucho que luego han comprado otros. Sí. No sé. Bueno, esa parte es una parte que no creo que sea exactamente así, porque entonces la compañía de seguros habría rechazado el siniestro. Claro, a mi compañía de seguros me vienen y me vienen reclamando un siniestro en esas condiciones, primero que yo no lo hubiera asegurado antes, por las condiciones en las que me dices que estaban. Y después, si las hubiera asegurado, lo hubiera asegurado con un límite de indemnización, de la suma asegurada. Y
Bueno, me parece todo eso extraño, pero la compañía de seguros te aseguro que no ha pagado millones de dólares porque y no ha comprado más. Bueno, ese siniestro, por cierto, se podía haber tratado de otra manera, ¿no? Pero eso que me dices tú ahora no lo conozco. Yo te digo lo que debía haber hecho el seguro, no estas cosas que hayan podido hacer después entre los que lo quemaron y la alcaldía. No sé qué habrá pasado de eso. No creo que haya sido lo que tú dices, porque entonces la compañía de seguros no debería haberlo pagado, ¿no? ¿Ha levantado la mano José Antonio? Sí, doctor, buenos días o buenas tardes. Bueno, Es referente a esto del seguro, ¿no? Las compañías de seguro normalmente con los vehículos lo que hacen es, si tienen un siniestro, le dicen, vamos a realizar el cambio de la pieza o, si usted prefiere, le realizamos el chapeado, ¿no? De la parte que está dañada. Entonces, normalmente las empresas le dicen que tiene que pagar una prima o no sé qué es lo que hay que pagar por un precio mínimo del costo de la pieza que va a ser repuesta. Esa es la franquicia. Sí, la franquicia, ¿no? La franquicia. Entonces, en función a eso, creo que es lo mismo que ocurre con los buses Puma Qatari, o me parece que la empresa tenía que haber hecho la reposición de las piezas, ¿no? Que estaban dañadas de los buses, pero no lo hizo seguramente porque no había de dónde adquirir, acumulando los buses en mal estado. Me parece que ese es el tratamiento. No sé, no lo conozco, ¿no? No conozco eso, pero le han pagado los buses enteros. Sí, los han pagado, los han repuesto completamente toditos. Entonces no creo que sea exactamente así, pero no lo conozco, como le digo. Yo les digo lo que debería haber hecho el seguro. Ya que has hablado de la franquicia, explicaremos lo que es eso de la franquicia. La franquicia, tú tienes, y has puesto un ejemplo de un auto, ¿no? Tú tienes un auto asegurado y te dice el siniestro, tu prima cuesta $500 de tu auto. Y dice, y de franquicia, $200. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un siniestro menor a $200, o si tienes mayor a $200, tú te vas a hacer cargo de tu siniestro, porque tienes una franquicia de $200. Si tienes un siniestro de $1.000, te van a pagar 800, porque 200 tienes de franquicia. La franquicia, ¿por qué se utiliza? Pues porque en siniestros pequeños es más costoso los gastos administrativos que se producen de atender el siniestro, de reparar o de poner las piezas o de no sé qué, más costoso eso que tú hacerte cargo de ese siniestro, porque la franquicia es una parte que tú te puedes hacer cargo de ella, ¿no? $200, $100 en muchos casos. Entonces, tú te chocas tu auto y rompes el piloto de adelante, que cuesta, no sé, $50, sería más caro los gastos administrativos de atender tu siniestro, de traer la pieza, todo eso más caro que el propio siniestro. Entonces es mejor que tú pagues esos $50 y no pagues el tramo ese de la franquicia con tu prima. No la estás pagando. Tú te estás haciendo cargo de esa parte. Esa es la franquicia, ¿no? Ok, gracias, doctor. Ya, no vamos a entrar a ese detalle de los Puma Qatari porque me parece muy extraño y además también me parece extraño que no en el mercado no se haya comentado esto, ¿no? Me parece extraño. Lorenzo, levanta la mano. Doctor, tengo una duda ahorita de lo que ha comentado el compañero sobre la franquicia. No sé si estoy entendiendo bien. Entonces, si el riesgo o el siniestro es menor a $200, como indica, hacer el trámite más administrativo va a ser más caro que simplemente reponer. Entonces, nosotros nos estaríamos pagando lo que
No entiendo muy bien eso. No, el contrato es el mismo contrato de seguro, nada más que te dice, tú tienes que, tu franquicia es de $200. ¿Qué quiere decir eso? Que ese primer tramo de tu riesgo no te están cobrando prima por ese tramo de ese riesgo. El resto te lo están cobrando. Ocurre un siniestro menor a esa franquicia y tú te tienes que hacer cargo del siniestro. Porque, como digo, no te han cobrado prima por esa parte, ¿no? De lo contrario, sería más caro, como te digo, hacer todo el trámite administrativo de buscar la pieza, de reponer la pieza. ¿No? Entonces, con esa franquicia va por cuenta tuya el riesgo ese. No le has transferido ese riesgo. ¿Verdad que decíamos que podíamos transferir la totalidad del riesgo o una parte del riesgo? Bueno, pues esa parte del riesgo de la franquicia no la has transferido, te la has quedado tú. Y si ocurre un siniestro menor a esa cantidad, entonces tú te encargas de repararlo. Ya. Entonces, por ejemplo, si digamos me choco y mi parabrisas se rompe de la otra persona, digamos, en total sale 1,000 bolivianos de ambas personas, entonces están menos de los $200, entonces yo tengo que pagar eso, pero no estoy pagando ningún primo. Claro, porque por ese tramo de riesgo no habías pagado tampoco prima. ¿Y hay franquicias menores a $200? No, ese es un acuerdo que vas a tener tú a la hora de firmar el contrato. Dice, yo quiero una franquicia de $100 nada más. O puedes decir, ¿no? En la mayoría de los contratos te van a obligar a tener una franquicia por eso, ¿no? Porque si ocurre, si tu piloto de adelante has chocado y se ha perjudicado tu piloto nada más de luz y vale 200 bolivianos, pues hacer todo el trámite administrativo, te digo, ante la compañía va a salir por $100, a lo mejor, ¿no? Entonces es mejor que no pagues tú esa parte de la prima, pero que tú te hagas cargo en ese caso, de poner el foco delante, lo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Lorenzo, digo? Sí, doctor, va a disculpar, justo me llamaron y mi señal se me cayó, pero sí, la entendí. Gracias por la aclaración. Ya, entonces la siguiente era la función. En la primera parte poníamos aquí a la derecha, decíamos, aquí hay una serie de asegurados que pagan una prima, esta prima se convierte en reservas, después estas reservas se tenían que invertir, teníamos que constituir inversiones. Esta es la función financiera, precisamente. Esa es la función financiera. La función financiera, entonces, decimos que es la obtención de rentabilidad, ¿se acuerdan?, de las primas pagadas en el presente y en el pasado por parte de la compañía. Decíamos que una de las cualidades de las inversiones era que teníamos que tener la mayor rentabilidad posible, guardar ese equilibrio, ¿no?, entre rentabilidad, seguridad y liquidez, ¿se acuerdan? Pues esta es la función financiera. Gestionada entonces el dinero entregado por el colectivo, ¿se acuerdan? Todo lo que entregaban todo el colectivo de asegurados en forma de primas hasta el momento en que se tiene que producir el pago. Que se juntan en esa bolsa grande que poníamos al principio, por eso le dedicamos un día a explicar esa parte primera. Esa, pues hay que sacarle un rendimiento, que es la función financiera. Este desfase, entonces, en que muchos seguros, especialmente los seguros de vida, ¿no?, hasta no hace mucho tiempo, sobre todo los seguros de vida, el mayor ingreso que tenía la compañía de seguros no era de la prima que cobraba al asegurado, cobraba a las inversiones. Digo hasta no hace mucho tiempo porque últimamente las inversiones ya no se consigue una rentabilidad grande, ¿no? Pero antes sí. Yo recuerdo, era gerente general de una compañía de seguros de vida y yo tenía muchos más ingresos por la rentabilidad de mis inversiones
que por las primas que cobraba a los asegurados. Por eso era tan importante la función financiera que veíamos cuando decíamos que esas inversiones tenían que guardar 3 características, ¿no? Una de ellas era la rentabilidad. Era muy importante, ¿por qué? Pues porque si tú consigues una rentabilidad grande, vas a beneficiar de varias formas, ¿no? Vas a beneficiar primero a la compañía de seguros, que va a ser mucho más fuerte. Si consigues un mayor ingreso por tus rentabilidades, vas a conseguir que sea más fuerte la propia compañía de seguros. Eso te va a dar mayor seguridad a los asegurados. Pero además, también va a repercutir probablemente en las primas que vayas a cobrar al asegurado el próximo año. Si has sacado mucha rentabilidad de tus inversiones, pues probablemente el próximo año tengas que cobrar o puedas cobrar menos prima a los asegurados. Así que esa función financiera es muy importante, primero, para conseguir que la después que puede repercutir eso en los asegurados en la siguiente renovación, porque como has conseguido ingresos por otra parte, no necesitas cobrarle tanto al asegurado. Y ahí está la competencia entre unas compañías y otras. Esa es la función financiera. Bueno, de todo esto que les acabo de decir es lo que está en esta pantalla. No vamos a detenernos a explicar todo lo que acabo de explicar ahora, ¿no? No vamos a entrar entonces a explicar todo esto ahora con tanto detalle. Ahora vamos a ver los elementos entonces que conforman los principios técnicos del seguro. Esto probablemente sea un poco técnico, pero tenemos que saber cuando nos aseguramos por qué cuáles son esos elementos. A ver, hay 3 elementos que tenemos que tener en cuenta, y eso lo vamos a tener en cuenta a la hora de calcular nuestra prima, ¿no? Primero, la probabilidad del riesgo. Segundo, la intensidad del riesgo. Y tercero, la duración del riesgo. Entonces, la probabilidad, ¿qué nos va a dar esa probabilidad de verificar la posibilidad de que se produzca o no un determinado siniestro, un suceso? Esta probabilidad lo que hace es valorar si es muy posible que ocurra el siniestro o, por el contrario, si es poco probable de que ocurra el siniestro. ¿Verdad que eso lo vamos a tener en cuenta en el momento que calculemos la prima? Las aseguradoras necesitan conocer entonces lo más exactamente posible las probabilidades de ocurrencia de los siniestros. Así que cuando tú vas a hacer un análisis de un riesgo, como compañía de seguros, tendrás que tener una estadística lo suficiente adecuado de tu, y lo suficientemente amplia no es de 2 o 3 años o 5, sino de por lo menos 20. Dice, ¿cómo se ha comportado este riesgo durante los últimos 20 años? Dice, bueno, pues por ejemplo, en la ciudad de La Paz, los comercios de electrodomésticos, se han robado 5 comercios de electrodomésticos al año, de media, en los últimos 20 años. Entonces yo ya sé que la probabilidad de la ocurrencia de ese siniestro es que, no sé, el 1% de los comercios de La Paz los han robado en los últimos 20 años. Ese 1% es la probabilidad que yo tengo de que a mí también me roben. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es la intensidad del riesgo. Ya que hemos puesto ese ejemplo, no es lo mismo que entren a mi almacén y me las alarmas, en cuántas cosas habré puesto más, y no les permita más que llevarse las 2 primeras computadoras que había ahí cerca de la puerta y se tienen que ir.
No es lo mismo eso que permitirles durante todo el tiempo, con toda la tranquilidad, vaciar toda tu almacén, ¿no? La intensidad del riesgo, entonces, es distinta. La duración del seguro, tenemos que tenerlo en cuenta también como elemento. No es lo mismo el riesgo que se corre por un seguro que lo tengo contratado por un año que el riesgo que se corre por un seguro que lo tengo contratado por 3. Será probablemente pues 3 veces más mayor el riesgo de este último que del primero. Así que cuando yo vaya a calcular una prima de un riesgo, del que sea, tendré que ver la probabilidad del riesgo, la probabilidad de que ocurra ese riesgo, la incendie tu casa completa, que se te incendie solamente el porche, la parte de delante. Esa sería la intensidad del riesgo, o que te roben todo o que te roben una parte. Y la duración del seguro, pues es eso, no es lo mismo contratar un seguro por un año que contratarlo por 3. Probablemente sea 3 veces mayor el riesgo de este último que del primero. ¿Y cuáles son las bases técnicas? Las bases técnicas, según la estructura de organización comercial que tiene un asegurador para calcular esa prima. Entonces, por lo que se refiere entonces a las bases técnicas, vemos que las tarifas de las primas, primero, deben respetar los principios de equidad y suficiencia. ¿Se acuerdan que decíamos la prima debe tener dos características? Una, que sea suficiente, pero que no sea abusiva, decíamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto. La prima debe respetar los principios de equidad y suficiencia. Equidad quiere decir que si tú has transferido un riesgo muy grande, la compañía de seguros te debe cobrar una prima grande. Pero además tiene que ser, y si transfieres uno pequeño, te tiene que cobrar una prima pequeña. Pero además tiene que ser suficiente, por lo que ya explicamos en la primera clase y no vamos a repetir ahora, ¿no? Si no es suficiente, no va a haber suficiente cantidad de dinero acumulada en esa bolsa, ni reservas suficientes como para hacer frente a todos los siniestros que nos puedan ocurrir. Y además debe responder al régimen de libertad de competencia. Si vemos el artículo 13 de la Ley de Seguros, lo primero que te dice es que las compañías de seguros pueden calcular libremente sus primas, porque debe respetar la competencia. Podíamos explicar si esto es mejor para... Y podíamos explicar, por ejemplo, a partir del artículo 36 y 37 de la Ley de Seguros, cómo cuando surgió el SOA, yo entonces participé en la elaboración del primer SOA, y ahí no había ninguna estadística previa, ¿no? del comportamiento de ese riesgo. No había habido SOAS antes. Entonces, calcular la prima era mejor porque si nos vamos al artículo 37 de la ley, o al 36 de la Ley de Seguros, te dicen que la prima deberá ser... Tiene que aprobarla la superintendencia, te decía entonces, ¿no? Y es mejor dejarla a la competencia, porque si calculas tú como regulador la prima, y además como ese tipo de seguros tiene una contabilidad separada, pues puede llegar un momento en el que todo lo que ha cobrado una compañía de seguros de prima ya lo haya pagado en siniestros en el mes de agosto, a lo mejor, ¿no? Y los otros meses. Entonces hay que dejarle que ellos calculen la prima y corran ese riesgo como asegurador, ¿no? Y como va a haber un principio de competencia, pues cada una de las compañías competirá para que la prima sea menor. En el caso ese del ejemplo que estábamos poniendo, sin duda que la superintendencia de entonces hubiéramos calculado una prima superior a la que en realidad han cobrado después las compañías por el principio de competencia. ¿Y cuáles son esas bases técnicas que comprende? Pues tienen estos apartados, ¿no? Primero, para hacer un cálculo adecuado de la prima, tenemos que tener información genérica del riesgo asegurado. Como decíamos,
tenemos que tener una información, y no una información del último tiempo, sino tener una estadística de por lo menos 20 años atrás de cómo se ha comportado ese riesgo. Después, tener esa información en estadística sobre ese riesgo. Recargo de seguridad sobre la prima de riesgo. O sea, todo esto va conforme, ¿no? ¿Y por qué tendremos un apartado en el cálculo de la prima de recargo de seguridad sobre la prima de riesgo? Pues porque la prima que se le va a cobrar a ese riesgo normalmente, por ejemplo, sería de 100. Pero supongamos que tenemos el riesgo asegurado sería de un bus que va todos los días a los Yungas. Y resulta que en el camino antiguo de los Yungas, pues que está fatal, ¿no ve? Si se produce mucha lluvia, se agrava mucho ese riesgo, ¿no? No sé si habrán ido muchas veces por ahí, pero tú vas con tu movilidad y si hay ese barro que se produce con la lluvia, así va la movilidad, ¿no? O sea, si hace así, ya se va abajo, ¿no? Entonces, resulta que tenemos información de la información meteorológica para el 2023, es que va a ser un año muy lluvioso. Si va a ser un año muy lluvioso y tú vas a tener que ir a los Yungas todos los días o el tramo ese como lo hagas, pues probablemente este año tengas que cobrar más prima que el año pasado que no se tenía esa previsión de lluvia. Eso es precisamente. Vas a cobrar esos 100 que tenías, normalmente cobrabas por esa prima, a eso le vas a añadir un recargo de seguridad por esa previsión que tienes de que se va a producir más lluvia y que tienes un riesgo mayor. Te va a cobrar 110, 120, no sé. El cálculo que tiene que calcular de acuerdo a las previsiones meteorológicas en un caso como ese, ¿no? En otros casos igual, ¿no? Otro, recargo de gestión necesaria. También tienes que tener dentro de la prima ese cargo. O sea, si yo tengo un intermediario, un corredor, la parte de la prima, aumentar la parte de la prima que le tengo que pagar al corredor. Si yo tengo, no sé, gastos administrativos, ¿no? Por ahí viene la competencia. Entonces, el cálculo de la prima puede ser, hay un cálculo de la prima que es la prima riesgo. Esa prima riesgo es para todos, debería ser para todos igual, pero la prima comercial, la de final, después de todo esto que estamos viendo aquí, puede ser distinto de una compañía a otra. Por ejemplo, pues yo, por ejemplo, no estoy utilizando intermediario, me ahorro la intermediación. Yo tengo gastos administrativos, puedo reducir mis gastos administrativos. No sé, tendré menos empleados, gastaré menos luz, no sé, todos los gastos administrativos. Entonces puedo competir mejor con las otras compañías. Esos serían los recargos de gestión necesarios. El recargo para beneficio o excedente. ¿Se acuerdan que esto es una sociedad anónima, verdad? Y como sociedad anónima, los accionistas van a querer que se les pague dividendos, ¿no? Entonces, le vas a calcular a la prima, porque ¿de dónde va a salir entonces los beneficios? Tiene que salir de los ingresos que tienes. Como una compañía de seguros, en teoría, la prima debería ser el mayor de los ingresos. Ya hemos dicho que la función financiera puede ser mejor, ¿no? Pero en algunas circunstancias. Pero a esa prima, entonces, le tengo que calcular cuánto quiero sacar de beneficios para mí. Un 5%, pues le tendré que incrementar un 5% la prima. El sistema de cálculo de las primas, tenemos que tener un cálculo matemático y el método de cálculo de las provisiones técnicas también tiene que ser un cálculo técnico y que ese cálculo técnico esté homologado, sería lo conveniente.
Este sería entonces ese cálculo de la prima que tenemos que hacer cuando vamos a calcular una prima como compañía de seguros. Bueno, esto es la explicación de todo eso que les acabo de decir, pero no vamos a entrar a toda esa explicación, que sería la información genérica, lo que les acabo de explicar, la información estadística, el recargo de seguridad sobre la prima, los recargos de gestión necesarias, los recargos para beneficio o excedente. Ya no vamos a entrar entonces a esa explicación, que la di rápido antes. Vamos a ver ahora las condiciones de asegurabilidad. Esto también lo voy a pasar rápido porque... Condiciones de asegurabilidad. Pues también tenemos que tener en cuenta todo esto. Primero, la existencia de un interés asegurable. Si no tenemos un interés asegurable, no hay seguro. Si no hay un interés asegurable. Primero, después la exposición a la misma posibilidad de riesgo. ¿Se acuerdan los cúmulos? Cuando hablábamos de cúmulos, a eso nos estamos refiriendo con la exposición a la misma probabilidad de riesgo. Que se pueda valorar económicamente. Decíamos que para que exista seguro, decimos que tenía que existir un daño avaluable. Que sea lícito. No podemos asegurar cosas ilícitas, ¿no? Ustedes ya saben a qué nos podemos referir. No se pueden asegurar en lo ilícito. Que no produzca lucro del asegurado. ¿Se acuerdan que decíamos antes que en el principio indemnizatorio no puede quedar en mejores circunstancias el asegurado después del siniestro que lo estaba antes del siniestro, ¿no? Entonces, ahí hace un rato que decía que los Puma Qataris ya no servían para nada, o sea, tenían un valor residual, pero luego resulta que se les pagó como nuevos, está incumpliendo una función elemental del seguro. No puede producirse lucro con el asegurado. O sea, no sé qué habrá pasado ahí, no conozco eso. Que sea susceptible de tratamiento estadístico. Ya hemos dicho antes que tenemos que tener un cálculo estadístico de lo que ha tenido ese riesgo durante los últimos 20 años o más, ¿no? Y que el acaecimiento de ese accidente, sea accidental e inevitable, además, ¿no? O sea, eso que decían, no, Lorenzo, no me importa, se está quemando mi casa, no me importa, está asegurado. No. Si era evitable, tú tienes la obligación, como vamos a ver el código que te dice eso, ¿no? Tienes que intentar evitarlo, tienes pues una obligación tuya. Y que sea accidental. O sea, lo que decía el otro compañero, no servían para nada, entonces no era indemnizable. Si eso hubiera ocurrido así. No lo conozco. Pero tiene que ser accidental. Si es provocado, no va a ser indemnizable. Bueno, esto es lo que estábamos explicando hace un momento, ¿no? Todo esto es lo que les decía ahí. El seguro procura entonces el resarcimiento del daño, no el enriquecimiento del asegurado por el hecho de sufrir un siniestro. O sea, no puede quedar mejor que lo que estaba antes, ¿no? Susceptible de tratamiento estadístico, también hemos explicado eso. El acaecimiento tiene que ser accidental e inevitable, y esto nos lo dice el artículo 984 y 985 del Código de Comercio. Y bueno, ¿qué actuaciones que reducen la posibilidad de ocurrencia de los riesgos? Lo vamos a decir rapidito esto, porque no es algo la compañía de seguros que para un propio asegurado, ¿no? Así que esto lo vamos a ver un poco más rápido. Las actuaciones que reducen la posibilidad y la ocurrencia del riesgo, pues son estas, ¿no? ¿Qué medidas preventivas debe tomar el asegurado? Respecto a la prevención de riesgos, en todos los riesgos existen siempre una serie de consecuencias que
aunque aún con la existencia del seguro. No son reparables. Lo que decíamos antes, por ejemplo, la vida humana o la pérdida de clientes de una empresa que ha sufrido un incendio. Estas situaciones plantean la necesidad de adoptar medidas para reducir la posibilidad de ocurrencia de un siniestro. O sea, el hecho de que me va a pagar la compañía de seguros, no sé, que se me ha incendiado la fábrica, pero hay unas consecuencias colaterales, como por ejemplo que yo voy a perder los clientes durante ese tiempo, que eso no lo voy a poder, no va a ser parado, la pérdida de los clientes. Desde el punto de vista entonces de las aseguradoras, eso para los asegurados, ¿no? Desde el punto de vista de las aseguradoras, la gravedad de algunos riesgos puede hacer imposible su aseguramiento si no disponen de una serie de medidas preventivas que permitan disminuir la consecuencia o intensidad de esos riesgos. Por ejemplo, por eso les decía yo, cuando una compañía de seguros viene a hacer la visita in situ para hacerle el análisis de riesgo, te dice, sí, yo te voy a asegurar, ¿se acuerdan que poníamos este ejemplo? Te voy a asegurar este local que tienes aquí, una gran cantidad de bienes tecnológicos, qué sé yo, pero tienes que poner rejas a la ventana. Entonces, te va a exigir la compañía de seguros que disminuyas la intensidad de ese riesgo. Y por prevención, ¿qué vamos a entender? Pues la adopción de medidas dirigidas a evitar la ocurrencia de un riesgo. Esa sería la seguridad activa. O sea, tú vas a intentar poner todas las medidas necesarias para evitar que ocurra el siniestro. Eso sería una seguridad activa. Y la seguridad pasiva sería que en caso de que ya ha ocurrido, en caso de que ocurra, conseguir que sus consecuencias sean lo menos dañosas posible. Entonces, no sé, un incendio, por ejemplo, una conexión de una nave a otra o de un edificio con el colindante, o siendo el mismo edificio con otra, una escalera aquí y otra al otro lado, pues si tú colocas, por ejemplo, unas puertas de fierro para que no se difunda por ejemplo, ese incendio a la otra parte del edificio, esa sería una seguridad pasiva, ¿verdad? La selección del riesgo, bueno, esto, como os digo, es un poco técnico también para ustedes. Esa selección de riesgos es el conjunto de criterios y actuaciones aplicados por las entidades aseguradoras para determinar las condiciones de aceptación de un riesgo. Es eso que les acabo de decir yo ahora, ¿no? Primero, que puede haber que una compañía de seguros no acepte un determinado riesgo. No sé nada de riesgos, por ejemplo, petroleros. Yo me dedico a automóviles, a autos, a no sé qué, pero el riesgo petrolero yo no lo conozco. Entonces, yo no voy a asumir ese riesgo. Había algunas compañías, por ejemplo, cuando comenzó el SOAT, que decían, yo no voy a asumir el SOAT porque no tengo experiencia sobre ese riesgo y no sé. Ese sería una selección del riesgo. Tenemos en nuestro grupo, en nuestra compañía, no nos permite asegurar este tipo de riesgos. Puede ser, ¿no? Entonces, se hace una selección de riesgo en función de lo que puedes asegurar y después ver el conjunto de criterios y actuaciones aplicados por la entidad aseguradora para determinar las condiciones de aceptación o no de un riesgo. La selección del riesgo, bueno, todo esto está en función un poco de lo que acabo de decir. Es muy técnico, pero no es para ustedes. Y luego, sí, esto de la obligación de mantener el estado de riesgo. Ahora yo no tengo el código. ¿Aquí tiene alguien el código ahí?
Yo, doctor, ¿qué artículo necesito? Debe estar por el 1023 o algo así. Ya, me da un momento. O no, antes, debe estar por el... Ya, sobre. Obligación de mantener el estado de riesgo. Aquí está, el 1000, justamente. Obligación de mantener el estado de riesgo. Artículo sí. 1000. Señala que el asegurado está obligado a mantener el estado de riesgo. Aquí lo tengo yo, sí. Pero ya léelo. Ahí. Señala que el asegurado está obligado a mantener el estado de riesgo. En tal virtud, debe comunicar por escrito al asegurador las agravaciones sustanciales del riesgo debidas a hechos propios antes de su ejecución. 8 días siguientes al momento en que los conozca. Si se omite la comunicación de estos hechos, cesan en lo futuro las obligaciones del asegurador, correspondiendo al mismo probar la agravación de riesgo. Comunicada la agravación de riesgo dentro de los términos previstos en este artículo, el asegurador puede rescindir el contrato o exigir el reajuste a que haya lugar en el importe de la prima. Dentro de los 15 días siguientes, la vigencia del seguro no se suspende sino 8 días después de la fecha en que el asegurador comunique su decisión de rescindir el contrato. La obligación de comunicar la agravación de riesgo no es aplicable en el seguro de vida. Bueno, entonces este artículo necesita una explicación, ¿no? Mire, dice obligación de mantener el estado del riesgo. Dice que el asegurado está obligado, ha venido la compañía de seguros y tú tenías el riesgo de una determinada forma, ¿no? Tenía las ventanas con verjas, no sé qué, tenías las alarmas, tenías, no sé, así estaba el riesgo, ¿no? El asegurado está obligado entonces a mantener ese riesgo de esa forma. Por lo que debe comunicar entonces, si vas a hacer una grabación del riesgo por voluntad propia, tienes que comunicarlo previamente a la compañía de seguros que vas a modificar ese estado del riesgo. Y si es por un imprevisto, para explicar a la compañía de seguros en qué estado ha quedado ese riesgo. Porque si no lo haces, la omisión de esa comunicación entonces cesa en el futuro las obligaciones del asegurador correspondiendo probar al asegurador entonces la agravación del riesgo. Esto creo que vamos a necesitar un poco más de tiempo para explicar esto y para explicar también la agravación sustancial del riesgo que viene inmediatamente después y también la agravación del riesgo que no produce los efectos señalados antes y por qué no lo produce, la disminución del riesgo. Todo esto creo que lo tenemos que explicar juntos. La obligación de mantener el estado del riesgo y la agravación del riesgo y la disminución también del riesgo. Son varias láminas que tenemos que explicar que no nos va a dar tiempo, creo, ahora y mejor lo explicamos todo junto. Pero ya tenemos, como digo, una explicación. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, Bueno, el próximo día entonces vamos a continuar con esto y ahí si tienen alguna pregunta podemos empezar por ahí. Pero también tienen que explicar en unos minutos lo que hemos visto el día de hoy. Paola, adelante. Doctor, discúlpenos respecto al... Pero yo quería presentarle una queja, disculpe. Hay varios alumnos a los que se nos saca del Zoom y ya no se nos admite en sala. No sé si su coanfitrión está manipulando de esta forma, no sé, o cómo se está llevando a cabo las clases, porque el día justamente de mi exposición igual lo han muteado a mi compañero y él no ha podido exponer. Y era así, o sea, estaba restringido. Entonces, tengo solamente ese reclamo, doctor. Mil disculpas que me desvíe del...
no le saco de la clase. No, doctor, no usted, pero hay un coanfitrión con su nombre y son las dos únicas personas que podrían sacar o mutear a los compañeros. Ahorita en el grupo somos como, son como 15 o 20 personas que no pueden ingresar. ¿Que no pueden ingresar? Sí. Sí. Doctor, su auxiliar, me han comentado ya como 20 estudiantes que el link no les permite entrar, me han enviado capturas incluso que o los sacan o directamente no los dejan entrar. Entonces, tal vez es un problema del Zoom, del link, que habría que renovar desde sistemas, porque está teniendo bastantes problemas. Claro, yo no, por supuesto, yo estoy dando la clase y no, ¿qué les voy a sacar de clase? No es posible que ocurra eso. Yo no lo hago. Ya no sé si será sistemas, preguntaré a ver en sistemas, pero por supuesto que yo no. No, claro, doctor, está bien. Tal vez es un tema así de que ya no vuelve, ya está muy antiguo el link o algo así también, ¿no? No sé la verdad, no sé. Ya lo preguntaré en sistemas, pero por supuesto que, ¿cómo voy a hacer yo sacarles de clase? ¿No? Sí, no, doctor, eso no se ha sugerido, simplemente que hay un coanfitrión en el que vean los participantes. No sé si usted maneja dos líneas, en una se graba la clase normal, ¿no? Y está con su nombre y dice coanfitrión, el que graba la clase. Tal vez esa persona o esa cuenta es de sistemas y está manejando de alguna forma, ¿no? Ya, lo voy a comprobar, ¿ya? Bueno, doctor, muy amable, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Lo que ocurre es que, doctor, que ocurre es que un estudiante o alguien ha conseguido el código nos está sacando, a mí también me han sacado y no he podido ingresar. Alguien debió conseguir el código del Zoom y por eso nos está sacando. Otra consulta, doctor, en esto que se cortaba la